Hermanos, qué bellos que se ven esta mañana, hermanos, bañaditos, con café. Bienvenido a la iglesia. Si es tu primera vez, yo me llamo Juan, soy el pastor de la iglesia hispana aquí, de Faith Christian. Y nosotros tenemos una tradición aquí de que siempre comenzamos con un chiste, ¿no? Para alivianar un poco las cosas. La Biblia dice en Proverbios que la risa es medicina para los huesos, ¿no? Dice que un hombre está esperando en una estación de tren por su tren, ¿no? Está haciendo un poco de trabajo en la computadora y necesita usar el internet. Se trata de conectar al Wi-Fi, ¿no? Y se da cuenta que el Wi-Fi tiene una contraseña. Ok. Se da cuenta que hay una barra, un bar, en la esquina de la estación de tren. Y se aproxima a la barra, el hombre, al barman, y le pide, hey, ¿cuál es la contraseña para el Wi-Fi? Y el barman le dice, compra una bebida. Ok, le dice el hombre, dame una Coca-Cola. Y le dice, no tengo Coca-Cola, señor. Le dice, solo tengo Pepsi. Ok, pues dame una Pepsi entonces. Y el barman le dice, ok, serían $5. $5. Mi madre, le da $5. Se queda parado ahí. Y el hombre le dice, ok, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? Y el barman le dice, compra una bebida, todo minúsculas. Mis amados hermanos, a mí me encanta este lugar, porque en este lugar entran gentes diversas. Y hace 1 año y pico más o menos, se bautizó una hermana nuestra llamada Helen, una hermana peruana, y su esposo es un hombre llamado Manuel, es un hombre judío. A mí me encanta, y Manuel, la semana después de que Helen se bautizó, vino a la iglesia, porque resulta que Helen vino a la iglesia con una amiga. Vino a la iglesia y ese día el Señor le movió el corazón y decidió bautizarse. La semana que viene, Helen viene con toda su familia y con su esposo Manuel. ¿Cómo está? Mi nombre es Juan, le digo, Manuel, un placer. Juancito, me encanta el hecho de que están bautizando en este lugar, me dice. Me encanta, pero no me gusta cómo lo hicieron. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, a mí me hubiera gustado experimentar el bautismo de mi esposa. Un hombre judío. A mí me hubiera encantado experimentar el bautismo de mi esposa, porque dice, en mi religión, nosotros celebramos cada vez que uno llega a una nueva etapa espiritual de su vida. No, los bar mitzvahs, bat mitzvahs, ellos tienen una fiesta enorme. Y él dice, si es que el bautismo es una cosa tan grande que yo sé que lo es, entonces debemos de celebrar, me dice. Y es cierto, nosotros celebramos aquí. El tema es que él quiso celebrar con su esposa su bautismo. Yo quedé impactado por eso. Porque de ahí, de esa tradición, de la tradición judía, es donde nace la religión cristiana o la fe cristiana. Toda nuestra fe se basa primeramente en el Antiguo Testamento, que está escrito en el lenguaje de hebreo para la gente hebrea. Luego, no es que el Nuevo Testamento, y he escuchado decir esto, que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento explicado. No. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento completado. Porque sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no quiere decir nada. Sin Cristo Jesús, la tradición de donde Él nació no quiere decir nada. Ahora, la tradición judía quizás no acepta a Cristo como su Mesías.
pero sí lo acepta como un profeta. Ellos no niegan de que él tuvo poder, de que él caminó y de que él nació de entre ellos. Pero nosotros entendemos a través del Espíritu Santo de que él no solamente fue un profeta, él fue Dios. Amén. Y el bautismo en el cual entramos al cristianismo es solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y este hombre, Manuel, judío, que dicho de paso, ellos se mudaron hace 6 o 7 meses a Dallas. Todavía nos comunicamos cada vez que vienen a Clovis, vienen a la iglesia, comemos juntos. La pasamos muy bien. Bueno, resulta que hace 2 semanas, Manuel, este hombre judío, me llama. Me dice, Juancito, hey Manuel, no me dice pastor, Juancito, me dice, Juancito, ¿cómo estás? Hey Manuel, ¿cómo está? ¿Todo bien? Me dice, hey, ¿sabes algo de Rosh Hashanah? Me dice. Sí, un poco, le digo, es el año nuevo judío. O sea, obviamente nosotros en la universidad estudiamos no profundamente la religión judía, pero muchas de las tradiciones, porque muchas de las tradiciones las practicamos y las continuamos practicando hoy. Por ejemplo, el Passover, ¿no? Lo que sí, él me dice, este año, ¿sabes qué año es? Y le digo, sí, sé que es el año 5782. Eso sí sé. Y me dice, ¿sabes cuándo comienza ese año? Y le digo, no, el 6 de septiembre, me dice, es el año nuevo judío. Porque los judíos, aunque vivan en América a veces, y aunque vivan basado en el calendario gregoriano, que es el calendario que usamos todos nosotros, ¿no? Que el Papa Gregorio estableció, ellos todavía siguen su año nuevo judío y sus tradiciones judías. Y él me dice, Juancito, este año es muy importante. Y le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, porque es el año de la voz del niño, del hijo. El año de la voz del hijo. Y le digo, Manuel, ¿qué significa eso? Me dice, Juancito, no tengo tiempo, lo vas a tener que estudiar. Chao. Gracias, Manuel. Ok, estuve ocupado, pero este lunes pasado estudié lo que es el Año Nuevo Judío y su significado en nuestro contexto. Cosas comienzan a ocurrir espiritualmente hablando cuando comienza ese Año Nuevo Judío. Y eso comenzó el 6 de septiembre. Desde el 6 de septiembre yo he experimentado cosas que simplemente no puedo explicar y ahora entiendo por qué. Porque es el año de la voz del Hijo. Hay una voz profética nueva que comienza el 6 de septiembre de 2021 o el primer día del Año Nuevo Judío. Y los cristianos no son los únicos que tienen fe en esto, que creen esto, los judíos también. Comencé a estudiar y encontré a un profeta que dio una palabra para este año. Y quiero que la voy a traducir, está en inglés, pero la voy a traducir en español. Dice 5782 es el año de la voz del Hijo. Fronteras se comienzan a dibujar para crear espacio para cosas nuevas que nacerán en el año que viene. Nuevas casas, nuevas empresas. Ed, all those businesses that you tried to start in the past, bro, they're going to prosper as soon as you start them now, bro. Si Dios te ha puesto alguna idea de negocio en el corazón, este año ese negocio va a prosperar en el nombre de Jesús. Casas gubernamentales verán cambios grandes para que lo viejo se deshaga y para que lo nuevo nazca. La voz del rey será oída y su justicia será revelada. En momentos de dificultades, refugio se encontrará en la casa de Dios.
El Padre habló y ahora la voz de su Hijo se manifestará. Una nueva voz profética saldrá. Y es tiempo para que las madres y los padres hagan lugar para los hijos y las hijas. Este no es el tiempo para aferrarse al pasado. La voz de Cristo se va a oír fuertemente en la casa de Dios. El sonido de su voz resonará dentro de y a través de sus santos. Esos somos nosotros. No los santos que han muerto, los santos vivientes. Y el cuerpo de Cristo se unirá en el Espíritu Santo de Dios. Hay una gracia especial para el Evangelio de Dios y será predicada a través de su hogar de oración. Gracia caerá sobre aquellos que recibirán hogares nuevos, y no para vivir, sino para orar. Para algunos, el viaje al nuevo principio ha sido uno aparentemente de puertas cerradas y dentro a lo desconocido, simplemente para encontrarse aparentemente de vuelta a donde comenzó. Pero este es un nuevo principio, llegando ahí como si fuera la primera vez, subiendo la montaña y ascendiendo tal cual la voluntad de Dios. Esto me habló mucho porque no sé si ustedes han experimentado dificultades en el último año, pero yo sí. Comenzando en septiembre del año pasado, que fue el año 5781, en la iglesia comenzaron a ocurrir cosas significantes. Y desde ese momento hasta ahora, parece que la iglesia, no nosotros específicamente, pero entera, nuestra iglesia entera ha sufrido cosas que parece que Dios está cerrando y cerrando puertas y cerrando puertas y cerrando puertas. Y estamos a un punto que parece que tenemos que comenzar todo de nuevo. Pero no es así. Porque el pasado ya no es relevante. Dios no está haciendo la próxima cosa, Dios está haciendo una cosa nueva. Si estaba haciendo una próxima cosa, entonces la temporada pasada es relevante al presente, pero ya que está haciendo algo nuevo, todo lo pasado queda en el pasado para continuar con todo lo nuevo. El tema es, como seres humanos, nosotros no sabemos dejar al pasado. Obviamente entendemos lo que es dejar cosas en el pasado, pero nuestra naturaleza no nos permite completamente dejar todo atrás. Y por eso es que Dios pone pruebas en nuestras vidas. Porque Él quiere sacar todo orgullo de nosotros. A Dios no le importa que tú tengas una mansión, a Dios le importa que tú seas humilde de corazón. Y si tú no sabes dejar las cosas en el pasado y ser humilde de corazón por tu propia cuenta, pues entonces por cuenta de Dios lo vas a hacer. Y déjame decirte que cuando nosotros decidimos ser humildes de corazón por nuestra propia voluntad, es mucho más fácil que hacerlo de la manera que Dios quiere, si es que no lo obedecemos a Él. Pero estamos entrando a un año nuevo, dejando todo el pasado atrás. Y Dios tiene cosas maravillosas, milagrosas, sanidades para cada persona en este lugar. Pero el tema es que Dios demanda de nosotros un cierto carácter para poder obtener todas esas cosas. Porque si no, un carácter puede levantar a una imagen. Mi carácter puede sostener a mi imagen, pero mi imagen jamás podría sostener a mi carácter.
Por eso es importante que seamos humildes de corazón. Ahora, todo esto que proféticamente se reveló, que se prometió, es bueno y Dios quiere que tengamos todo eso y que obtengamos todo eso, pero no sin antes cumplir su requisito de obtener el carácter que Él quiere dentro de nosotros. Voy a leer, comenzando el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, y dice así: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La realidad es que nosotros podemos aprender la Biblia de tapa a tapa. Y si la desobedecemos, no es nosotros que rompemos la palabra, es la palabra que nos rompe a nosotros. Por eso es importante estar leyendo constantemente la Biblia, porque si necesitas corregir algo en tu vida, no hay nada mejor que la Biblia para enseñarte lo que es que debes de corregir. Es lo que está diciendo Pablo a su siervo o a su pastor en ese entonces, Timoteo. Le dice: mira, todo lo que se te enseñó es correcto y es bueno para corregir. Quiere decir que si tú no te comportas como dicen las escrituras, no son las escrituras que están rotas, eres tú el que estás roto. Ahora voy a hacer algo interesante. En vez de leer la sección que viene antes de eso en manera normal, la voy a leer al revés. Voy a comenzar con el 13 y voy a leer hasta el 10. Miren lo que dice esto. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Es cierto, versículo 12, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y como fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Versículo 10, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Pablo está diciendo: bro, te van a perseguir. Y hoy en día nosotros tenemos libertades religiosas en los Estados Unidos que nos permiten practicar nuestra fe libremente sin ser perseguidos. Pero eso no quiere decir que el enemigo te dejó de perseguir. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a perseguir de manera obvia. Te va a perseguir a través del medio que menos los esperes. Y es lindo entender que podemos tener casas nuevas, empresas nuevas. Todo eso es bueno y todo eso es correcto. Pero no nos podemos olvidar el aspecto del cristianismo, de sufrimiento que tenemos que vivir para obtener todas esas cosas. Porque es cierto,
Recibimos bendiciones tras bendiciones en esta tierra, pero cada bendición trae con él una prueba. Y si tú no derrotas a esa prueba, la bendición no la puedes recibir. Dios es fiel, y Dios es fiel aun cuando no lo somos. Es cierto, Dios está con nosotros. La pregunta no es si Dios está con nosotros, la pregunta es si nosotros estamos con Él. Esa es la pregunta verdadera. Ahora, obviamente yo quiero prosperar, yo quiero ser bendecido para hacer bendición a otros, pero yo no puedo ser de bendición a otros si es que primeramente yo no sé ser obediente a lo que Dios requiere de mí. Ahora, ¿qué requiere Dios de mí? Vamos a comenzar con el versículo 1 de este capítulo. Yo sé que estoy por todos lados, estoy medio esquizofrénico esta mañana con este capítulo, pero todo tiene sentido. Comenzamos con el versículo 1. Mira, dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Vamos a tener casas nuevas, vamos a tener empresas nuevas, vamos a bendecir a esta comunidad. Esta iglesia va a crecer, va a florecer, pero no va a ser fácil. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque si Dios está creando una frontera entre lo antiguo y lo nuevo, ¿saben qué? Vamos a saber quién realmente es de Dios y quién no es. Pero para llegar a ese punto, los momentos van a ser difíciles. No va a ser fácil, pero déjame decirte que vale la pena. Vale la pena, porque nada en este mundo te puede llenar como una vida obediente a Cristo Jesús. Continuamos, versículo 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Desobedientes a sus padres. ¿Saben que un niño a mí no me afecta? Si un niño es desobediente a su padre, un niño puede hacer lo que quiera y a mí no me afecta. Pablo no está hablando de un niño ser desobediente a su padre. Pablo está hablando de adultos siendo desobedientes a sus padres. El mandamiento te dice que honre a tu padre y a tu madre. No te dice hasta los 15 años. Te dice que honres a tu padre y a tu madre para que tengas largos días en esta tierra. Eso quiere decir que desde el principio hasta el fin de tu vida deberías de honrar a tu madre y a tu padre. Continuamos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. No perdonarán. Eso es completamente lo opuesto al cristianismo. Eso fue lo último que hizo Cristo Jesús antes de irse de la tierra. Perdonó. Dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si nosotros somos cristianos, entonces nosotros debemos de perdonar como Él, sin condición. Sin condición. Sin embargo, en el mundo habrá gentes que no amarán, versículo 3, ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuo, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otro y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y
y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. ¿Cómo duele leer todo eso? Porque yo leo eso y a veces me veo reflejado en ese pasaje. Porque yo tiendo a veces puedo ser orgulloso, puedo ser fanfarrón, puedo ser todo lo que eso describe, puedo serlo a veces. Pero eso no es quien soy, porque yo soy hijo de Dios. Me he dado cuenta que si yo me entrego completamente a Cristo Jesús, esas cosas quizás la haré de vez en cuando, porque soy humano y soy imperfecto, pero eso no quiere decir que esa es la persona que soy. Cristo no murió para que seamos perfectos. Cristo murió para que seamos obedientes, en luz de ese sacrificio. Y no quiero que me malentiendan. Dice que no se junten con ese tipo de gente que falta control, gente borracha, Hay una diferencia entre que un borracho entre en la casa de gente sobria a que un sobrio entre en la casa llena de borrachos. Eso es diferente. Porque vamos a ser bien honestos, hermanos. Yo, siendo pastor, tengo muchos familiares que le meten a la bebida, pero todos los días. ¿Y saben qué? Si mi tío me invita a comer a la casa de él, tío, I love you, bro, te invito a comer a mi casa en vez. Nosotros tenemos que sacar a esa gente del mundo y traerla a la iglesia. Pero lo peligroso es que dime con quién andas y te diré quién eres. Y si tú no estás preparado para pelear contra la oscuridad, aléjate de ella. Por fin he llegado al punto de mi vida donde yo puedo entrar a un cuarto lleno de 22 borrachos y evangelizar a cada uno de ellos sin que ellos me afecten a mí. Pero hubo un momento en mi vida que yo no lo pude hacer, porque ellos me hubieran influenciado a mí. 13 años después de recibir a Cristo Jesús, hoy día yo tengo la confianza de que puedo entrar a cualquier contexto y no ser afectado por ese contexto. Gloria, sí. Y ¿saben qué? Por mi propio poder jamás fue posible, pero yo sirvo a un Dios de lo imposible. Y todo con la fuerza de Él es posible. Yo no tomo, pura y plenamente yo no tomo bebida. Yo no creo que es pecado tomar. Hay gente que toma y está bien, no hay problema. Hay gente que conozco que toma una bebida y domina la bebida. Pero hay gente que yo conozco que toma una bebida y la bebida lo domina a ella. Aléjate de eso. Porque es fácil decir, Dios me bendice, Dios me bendice, Dios me bendice, pero no es fácil decir, yo lo obedezco a Él. Sin embargo, el camino a toda la bendición, a toda la revelación profética que podamos recibir en el año venidero, el camino a eso es la obediencia pura y plenamente. Ahora, no quiero que se malentienda, porque simplemente porque somos obedientes no quiere decir que vamos a ser perfectos. Somos seres imperfectos, somos humanos. Hey, quizás de vez en cuando te emborrachas. ¿Qué tiene? Cristo murió por tu perdón, pero salte de ese emborrachamiento. Pero salte de eso, arrepiéntete y levántate y anda. Porque la bendición no solo se recibe al recibir a Cristo Jesús, se recibe al obedecerlo a Él.
Y miren, Dios no quiere que lo obedezca a Él, porque a Él lo beneficia. Si yo lo obedezco a Dios, Él sigue siendo Dios. Si no lo obedezco, Él sigue siendo Dios. Él me pide a mí que yo lo obedezca a Él porque Él me ama a mí y quiere lo mejor para mí. That's it. Dios no te prohíbe las cosas porque es un Dios malo. Dios te prohíbe las cosas porque te quiere y quiere lo mejor para ti. Y hermanos, yo puedo leer profecía tras profecía, revelación tras revelación, año nuevo tras año nuevo. Si la iglesia no obedece, la iglesia no puede recibir la bendición de Dios. Porque la voluntad de Dios en esta vida, en esta tierra, se hace a través de una revelación divina, pero una obediencia humana. El mismo Mesías que murió en la cruz por nosotros llegó a este mundo y Él no decidió cómo viviría su vida. Él no decidió cómo luce el rol de Mesías. El rol de Mesías ya estaba escrito por 1000 años. Él simplemente vino a la tierra y lo obedeció hasta el punto de muerte, dice el Filipenses capítulo 2. Hasta el punto de muerte. Él llegó a su punto de muerte y dijo: Señor, yo no quiero hacer esto, pero sea hecha tu voluntad. Y hoy en día Él no solo es glorificado, sino que todos somos glorificados a través de Él. Mi hermano, si obedeces a Dios, Él te exaltará. Pero también tu obediencia exaltará a todos los que están a tu alrededor. Porque Dios no te bendice simplemente para que seas bendecido. Él te bendice para que seas de bendición. El tema es que tenemos que actuar. Que tenemos que actuar. Tenemos que movernos hacia adelante. Dios puede exaltar tu obediencia y Él puede corregir tu desobediencia, pero tu falta de acción, Él no puede hacer nada con eso. Él está esperando que la iglesia se mueva. Está esperando que la iglesia sea obediente. Está esperando que no que la iglesia se memorice la Biblia, sino que simplemente actúe de manera que la Biblia demanda. Y de esa manera es que podamos recibir toda bendición y toda profecía y toda revelación que viene a nosotros. Es cierto, Dios va a prosperar a esta iglesia. Dios va a prosperar a esta iglesia. Hemos recibido revelación tras profecía que esta iglesia va a crecer tan grande que vamos a mudarnos al otro edificio. Yes. Yes. Amén.